Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Marín. Agradezco a todos por esta asistencia en este nuevo webinar de facturación electrónica. Para el día de hoy tenemos una sesión muy interesante. Vamos a tener una agenda en donde vamos a hablar un poco acerca de la facturación electrónica en Colombia. Nos está acompañando hoy José Buitrago de PricewaterhouseCoopers. Él es experto en facturación electrónica del área de Haití. Entonces vamos a tener una charla muy interesante en compañía de Price, que son nuestros aliados y con los que hacemos proyectos en conjunto de facturación electrónica. Posteriormente tendremos una charla acerca de nuestras soluciones de facturación electrónica. Vamos a mostrar dos opciones que tenemos nosotros para abordar la facturación electrónica y posteriormente vamos a ver una corta demostración de cómo se ve nuestra solución desde SAP. Bien. Muy bien, vamos a empezar entonces. IT Nova, nosotros somos una empresa de servicios profesionales de consultoría. Estamos en la ciudad de Bogotá, en Medellín, tenemos también una sede en México, somos Service Partner de SAP. Este es nuestro portafolio de soluciones de SAP y específicamente hoy vamos a estar trabajando pues todo lo que tiene que ver con la parte de facturación electrónica. También tenemos un portafolio muy amplio de servicios de BI y analítica, en donde cubrimos en todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia de negocios y analítica. Algunos de nuestros clientes pues más representativos, en este momento nosotros estamos haciendo alrededor de 5 proyectos de facturación electrónica aquí en Colombia. Tenemos una experiencia también de facturación electrónica en Perú. Entonces, pues digamos que eso nos permite traernos cierta experiencia que tenían otros países con facturación electrónica y poder pues adaptar esa experiencia acá en nuestro país de acuerdo a las regulaciones nuevas de la DIAN. Muy bien, pues con ustedes les quiero presentar a José Buitrago. José Buitrago es del área de IT de Price. Él nos va a hacer una charla aproximadamente de 20-25 minutos acerca de todo lo que tiene que ver con la parte de facturación electrónica aquí en Colombia a nivel de la DIAN, de todo lo que tiene que ver con los requisitos de la DIAN. Y luego volveremos conmigo para ya mostrar, digamos, nuestra solución de facturación electrónica. Entonces, José, ¿me estás escuchando? Te voy a poner como presentador. Ok, perfecto, dale, Carlos, y muy buenos días a todos. Buenos días, José. Bueno, como bien lo indica Carlos, vamos a hacer una presentación enfocada en el marco normativo que regula la implementación y los procesos legales y tributarios que van atados a la implementación de un proyecto de factura electrónica. Vamos a tener una agenda donde vamos a ver el marco normativo, las condiciones de expedición de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, la factura electrónica como soporte fiscal, aspectos técnicos de la factura electrónica que los vamos a ver como muy rápido y la factura como título valor. El marco normativo, pues arrancamos y como todos o la mayoría conocemos, con el decreto 2242 de noviembre del 2015, en el cual se reglamentaron las condiciones de expedición y de interoperatividad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, la resolución 0019, que reglamenta todo el aspecto técnico que debe llevar la implementación de un modelo de factura electrónica, acorde con el decreto 2242, y pues los pilotos que se han venido realizando con la DIAN. Quiero hablar un poco del antecedente de los que veníamos o los que facturan bajo la normatividad anterior, pues que era el decreto 1929 y la normatividad del decreto 14465 del 2007. Pues como todos sabemos, y quiero poner de antecedente, en diciembre del 2017 salió el decreto 70, el cual indica que estos contribuyentes o estas personas que veníamos facturando bajo esa normatividad, pero nos tenemos que ajustar a lo que indica el decreto 2242
y pues nosotros ya perdimos o ya no podemos facturar bajo la normatividad anterior, ya perdimos la validez de nuestra resolución de factura electrónica bajo la normatividad anterior, y los que facturan un volumen mayor de 2 millones de documentos les va a dar la DIAN un plazo adicional de implementar su modelo de factura electrónica. Es decir, nosotros tenemos 3 meses para implementar a partir del 29 de diciembre del 2017 factura electrónica, y los que facturan o facturamos más de 2 millones de facturas mensuales vamos a tener 3 meses adicionales. Es decir, tenemos 6 meses para implementar un modelo de factura electrónica. Nos están obligando bajo ese nuevo decreto para implementar factura electrónica. Para nosotros pues es más fácil, porque lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra estructura del archivo XML que vamos a enviar a la DIAN, y pues la DIAN nos ve como muy cercanos a poderlo lograr, y pues nos están obligando en ese lapso de tiempo que ya mencioné para implementar factura electrónica. ¿De acuerdo? Para los demás grandes contribuyentes o los demás contribuyentes que a la fecha no se hayan declarado voluntarios en el proyecto de factura electrónica, pues todos tenemos ya una fecha que está para el 1 de enero del 2019, es la fecha, el límite que tenemos todos para iniciar un proyecto de factura electrónica. Acá tenemos una línea de tiempo que vamos a iniciar con el decreto pues, 2242 del 2015, que son los requisitos que se deben cumplir para generar la factura electrónica, la resolución 019 que habla de todo el aspecto técnico, el decreto 1349 que regula la factura como título o valor, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, el plan piloto que inició la DIAN, y este plan piloto pues se inició con los proveedores que quieren participar en el proyecto de factura electrónica en Colombia. A la fecha hay 42 proveedores certificados ya como proveedores para prestar el servicio electrónico. Las condiciones que le pidieron a estos proveedores era que fueran facturadores electrónicos bajo el decreto 2242. Surtieron unas pruebas que finalizaron en octubre, y una vez finalizaron estas pruebas ya les dieron o ya los otorgaron como facturadores electrónicos bajo el 2242, y con eso ellos solicitaron a la DIAN que les expidieran la resolución como proveedores, y pues ya muchos lo han logrado. Como les indico, hasta el momento hay 42 proveedores tecnológicos que prestan el servicio de factura electrónica. En diciembre, pues lo acabo de decir, salió el decreto 072, en el cual regula a las personas que veníamos facturando bajo la resolución anterior, y pues está la implementación total que está pendiente. Lo colocamos en pendiente porque había un borrador, o hay un borrador que salió también en diciembre que iba a obligar a los grandes contribuyentes, pero pues a la fecha ese borrador no se ha vuelto un decreto. No sabemos si va a salir o simplemente la DIAN lo que va a hacer es esperar que se cumpla la fecha del 1 de enero del 2019, de acuerdo a la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, que es la reforma tributaria que les indicaba, para que todos estemos obligados a facturar electrónicamente. En esa fecha, todas las empresas que generen impoconsumo y declaren IVA, pues van a estar obligadas a facturar electrónico, sean grandes o sean pequeños contribuyentes. Condiciones de la expedición de factura electrónica bajo el 2242. Se establece que debe haber ya un archivo XML estándar establecido por la DIAN. Antes y bajo la normativa anterior se podía construir un archivo XML diferente por cada proveedor. En este momento ya la DIAN estandarizó ese archivo XML y lo hace con fines de la masificación y para facilitar tanto el envío como la recepción, que es un tema muy importante de la factura electrónica, ¿correcto? Se debe incluir pues la numeración consecutiva. Esta numeración consecutiva aún la sigue dando la DIAN. Obviamente lo podemos seguir haciendo por nuestro sistema actual, que es ingresar a la página de la DIAN y por la página solicitar nuestra resolución de facturación electrónica. Se deben cumplir y se debe seguir cumpliendo con todos los aspectos generales del artículo 617, el obligado a facturar, todos los datos del obligado, todos los datos del adquirente del servicio, todos los campos de los temas impositivos que se cobran en una factura. Se debe añadir la firma digital,
que puede ser o bien la del obligado a facturar, o bien la de la persona autorizada, o la de su proveedor tecnológico. Entonces, aquí para dar claridad, la firma electrónica que va a firmar cada documento y que va a garantizar la unicidad de cada documento puede ser o bien la del obligado a facturar, la de la empresa, la persona que designe el revisor fiscal, o puede utilizar la firma de su proveedor tecnológico con un poder especial que le dé para que pueda firmar él con su firma todos los documentos que van a salir. Este es un documento digital que va a estar dentro del Código Único de Factura Electrónica y que va a estar en la representación gráfica de la factura, que es un campo obligatorio, con la representación del QR, que es el algoritmo donde van a estar insertados todos los datos de la factura, o por lo menos los datos que son obligatorios que se deben cumplir en el archivo XML, como son la fecha de la emisión de la factura, el rango de facturación, la firma digital, o bien sea del representante legal de la empresa o de la empresa proveedor tecnológico, y va a ir un algoritmo matemático que es el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica, que hoy ya se utiliza en la factura electrónica, que garantiza pues la unicidad de la factura. ¿Esto para qué nos va a servir? Y lo vamos a ver un poco más adelante, para cuando vayamos a negociar o hagamos factoring, o en el momento en que vayamos a ejecutar un documento por un no pago en la plataforma que va a disponer la DIAN por el Ministerio de Industria y Comercio, donde vamos a registrar o bien las facturas que vamos a hacer factoring, o bien las facturas que en algún momento necesitemos ejecutar por un no pago. Ahí hay un tema técnico que va muy atado al tema legal, y es que desde un comienzo en la implementación de un modelo de factura electrónica se deben contemplar los campos para yo poder definir o decir la forma de pago de un documento, o para en el momento que yo necesite ejecutar una factura, pues que el juez o la ley nos indique que estamos cumpliendo con esos campos para poder o bien ejecutar o bien negociar una factura por factura. Condiciones de expedición de la factura electrónica, pues todos sabemos que debe haber un obligado a facturar, que a través de un proveedor tecnológico pues va a emitir la factura, tanto para el envío a la DIAN, que tiene que ser en un plazo máximo de 48 horas, y pues el envío a nuestro adquirente del servicio. Este tiempo de los 48 horas tiende a desaparecer en el corto tiempo, y la idea es que sea en línea, cosa que yo factura que emita es factura que inmediatamente tengo que estar reportando a la DIAN, y factura que tengo que estar enviando a mi adquirente del servicio. Dependiendo del modelo de factura electrónico que yo vaya a implementar, para el envío de ese archivo XML me puedo ir por archivo plano o por una integración web service directamente con el ERP o el módulo de facturación del obligado a facturar. Sin embargo, si yo tengo una integración por FTP, pues yo tengo la potestad de definir en qué hora del día, dependiendo de mi caso, mi modelo de facturación, cuál de las dos me conviene más, pero pues lo ideal es que sea web service, debido a que en el corto tiempo la factura se va a tener que emitir y enviar directamente a la DIAN dentro de menos de las 48 horas, es decir, en línea. Las condiciones de la factura electrónica para la entrega: se debe conservar la factura electrónica en el formato establecido por la DIAN en el decreto 2242, que es el archivo XML, y se puede o se debe enviar la representación gráfica a mi adquirente del servicio para efectos para efectos de su revisión en representación gráfica PDF, ¿correcto? Mientras estamos en transición, mi adquirente del servicio tiene la potestad, y yo debo definir la forma en que le voy a entregar la factura a ese adquirente del servicio, que puede ser bien si él me la acepta electrónicamente, si se la tengo que enviar físicamente, o si se la envío digitalmente, es decir, en un archivo PDF. Lo importante es que nosotros sí vamos a estar enviando a la DIAN la representación y el archivo XML de esa factura dentro del lapso de tiempo definido. Obligaciones del adquirente. El adquirente, al igual que el obligado, va a tener unas obligaciones para validar la factura.
dentro de estas están pues que el archivo cumpla con el formato XML que está establecido por la DIAN, que se incluyan los requisitos generados o establecidos en el artículo 617, que contenga la firma digital y que obviamente esta sea válida. Acá es importante mencionar que los proveedores tecnológicos deben garantizar que esta información pues vaya de forma correcta a la DIAN y que una factura no vaya a ser devuelta por un aspecto técnico, más que sea devuelta por una regla de negocio o por un dato que no esté correcto, pero que no sea devuelta por un aspecto técnico que el proveedor tecnológico pues está obligado a que una factura no vaya a ser devuelta por uno de estos aspectos, ¿correcto? Obligaciones del adquirente, lo mencionaba, que sea en factura digital o impresa, y deberá verificar todos los requisitos de la factura de acuerdo al artículo 617 del Estatuto Tributario, es decir, que lleve los datos del obligado a facturar, los datos del adquirente y todos los datos impositivos que estaba indicando. Ámbito de aplicación, pues todos conocemos y lo mencionaba al inicio, hay voluntarios y hay obligados. Obligados ya estamos los que veníamos facturando bajo el 1929 y la 14465 del 2007. Voluntarios son los que en el proceso de factura electrónica han decidido levantar la mano y declararse voluntarios. Lo ideal y un tema muy importante es que cuando una empresa se vaya a declarar voluntaria, es que ha vivido antes ya o por lo menos ha escogido un proveedor tecnológico que esté avalado por la DIAN para que los tiempos, que pues como los estamos diciendo ya son muy ajustados, estamos a 11 meses de que sea obligatorio factura electrónica y dependiendo pues de cada modelo de facturación de la empresa, pues un proceso de implementación es importante y absorbe bastante tiempo, tanto operativo como lograr implementar el proyecto de factura electrónica. Lo ideal es que un voluntario cuando se vaya a declarar voluntario es porque ya escoge un proveedor tecnológico, porque ya hizo pruebas y porque está listo a implementar factura electrónica. Ese sería el ámbito o el ambiente ideal. El otro ambiente que tenemos pues es el obligados, como les digo, ya la DIAN obligó a los que veníamos facturando, no ha obligado a grandes contribuyentes, no sabemos si va a emitir cartas obligando a empresas a ser obligados a facturar electrónicamente. Y como les digo, así no lo seamos, ya tenemos una fecha fin y ya, por decirlo así, estamos obligados a que a partir del 1 de enero tenemos que facturar electrónicamente. Es decir, estamos a 11 meses y hay que validar internamente cuánto o cuál es el impacto que tiene la implementación de un proyecto de factura electrónica al interior de nuestras empresas, dependiendo del modelo de factura que cada uno tenga a su interior. Como lo decía, hay unas líneas de tiempo, resolución de seleccionados, lo acabo de mencionar, no ha salido esa resolución. En el momento en que alguna empresa o en que la DIAN decida obligar a empresas, pues vamos a tener 6 meses para implementar factura electrónica, 3 meses para iniciar y 3 meses adicionales que nos da el estatuto, el artículo 684 rayado del Estatuto Tributario, el cual nos indica que si a los 6 meses no tenemos implementado nuestro modelo de factura electrónica, pues ya vamos a incurrir en unas penas o en unas sanciones que pueden llegar hasta el cierre del establecimiento. ¿Ok? Para voluntarios, que son pues, las empresas que han decidido levantar la mano e irse en el proceso, pues van a tener unos tiempos adicionales para implementar su modelo de factura electrónica, 3 meses para iniciar pruebas, 10 días que en la práctica y en lo que hemos vivido la DIAN se está demorando unos días adicionales o un mes adicional para implementar factura electrónica y igual sancionan al artículo 657 si a los 9 meses no logramos implementar factura electrónica. Como soporte fiscal, la factura electrónica como soporte fiscal y documentos equivalentes. El documento equivalente continúa vigente hasta el momento. Factura electrónica no ha absorbido documentos equivalentes. Podemos seguir facturando en máquinas registradoras POS. La idea es que la DIAN a corto tiempo lleve documento equivalente a factura electrónica. La factura electrónica sigue cumpliendo con los requisitos consagrados en las normas y servirá como soporte de ingresos, deducciones de renta e IVA. Y en el comercio exterior nosotros tenemos que definir
con ese cliente o ese proveedor del exterior, cómo le vamos a emitir factura. Factura electrónica es obligatoria bajo el territorio nacional, pero pues no es obligatoria con el exterior. Sin embargo, hay muchas empresas que ya lo modelan y ya es básicamente definir cómo voy a seguirles facturando. Lo importante es que, lo he dicho, cómo le vamos a facturar a la DIAN, que es electrónicamente. Aspectos técnicos del proveedor tecnológico, la autorización que les da la DIAN no puede cederse, puede ser una persona natural o jurídica, y son servicios inherentes la expedición, la aceptación, el recibo y la conservación de la factura electrónica. El proveedor tecnológico, para ser proveedor, tiene que estar habilitado como un facturador, ser responsable de IVA, no estar sancionado, contar con acreditación ISO 27001 o lograrla dentro de los 2 años siguientes y tener un patrimonio líquido de 20.000 VTs, y las demás que la DIAN señale, que hasta la fecha no ha señalado ningún aspecto adicional. Aspectos técnicos, lo decía desde el inicio, enviar la factura en el formato XML establecido por la DIAN, tener la numeración consecutiva. La DIAN cuenta con 15 días hábiles para responder la solicitud de numeración, pero se está demorando más. Incluir rangos y prefijos alfanuméricos y la clave técnica que irá también en el QR de la representación gráfica de la factura. Y pues si factura por computador o por papel, tendrá ese obligado a facturar 5 días hábiles para deshabilitar esta resolución de facturación y empezar a facturarla electrónicamente. Aspectos técnicos de control, lo mencionaba, el Código Único de Factura Electrónica, que garantiza la unicidad del documento, y la firma electrónica, que garantiza la integridad y la autenticidad de esa factura. Copia de la factura se tiene que enviar en un término no mayor de 48 horas. La DIAN responderá a un recibo de esta copia. Una vez nosotros enviamos un documento, un archivo XML a la DIAN, él nos dará respuesta de su aceptación y del acuse recibido que también tiene que dar nuestro adquirente del servicio. Lo tiene que hacer en un lapso no mayor a las 48 horas. Las plataformas igualmente, si la factura es enviada y no es aceptada por este adquirente del servicio durante el lapso de tiempo, la plataforma informará que tiene una factura pendiente por aceptar, y si no la acepta, la aceptará tácitamente después de 3 días. Sistema técnico de control, va a haber un catálogo de participantes donde vamos a estar todos los obligados a facturar, todos los proveedores tecnológicos y todas las empresas o todos los adquirentes de servicio, para que en el momento en que yo vaya a transar algún negocio con alguna empresa, si ya están dentro de ese catálogo de participantes, pues ya sé que es una empresa que me va a recibir factura electrónica. Salió el decreto 1349 del 2016, lo mencionaba desde el inicio, que es una plataforma del Ministerio de Industria y Comercio que en este momento está en construcción, donde yo voy a negociar las facturas, donde voy a poder hacer factura electrónico, y donde en el momento en que yo necesite ejecutar una factura por un no pago y llevarlo ante un juez para hacer su proceso ejecutorio, pues lo voy a poder lograr hacer siempre y cuando esas facturas estén registradas dentro de esta plataforma del Ministerio de Industria y Comercio, perdón. Entonces, lo que les decía al inicio, debemos contemplar los campos desde un inicio en el XML para que podamos realizar lo que les estoy diciendo, tanto el factoring como la ejecución de una factura en caso de que se requiera. Acá termino mi presentación, Carlos. Quedo al tanto, no sé si vamos a tener una ronda de preguntas o si continúas tú con tu presentación. Hola José, muchas gracias por tu intervención. Sí, efectivamente tenemos aquí algunas preguntas que quisiera que las resolviéramos contigo antes de avanzar. Bueno, perfecto. Okay, dale. Entonces, mira, acá tengo una pregunta que si puedes explicar nuevamente el tema de las fechas. Tú al principio pusiste como un slide con las fechas de obligatoriedad. Entonces, si lo puedes volver a poner y como explicarlo nuevamente, por favor. Que hay algunas personas que tienen la duda ahí con el tema de las fechas. Bueno, ok. Voy a dar claridad y voy a ser muy específico. La única fecha que tenemos para ser obligados a facturar electrónico por decreto es el 1 de enero del 2019, de acuerdo a la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, que es la reforma tributaria. Allí expresamente nos indican que todas las empresas que generan IVA e impoconsumo
están obligadas a facturar a partir de esa fecha electrónicamente, ¿correcto? Es decir, que tenemos que implementar un proyecto de factura electrónica con una fecha muy anterior a la que estoy indicando para que al llegar a esa fecha iniciemos el proyecto sin ningún inconveniente. Tenemos que estar listos para esa fecha. La otra fecha que nombré es el decreto 00072 de diciembre 29 del 2017. Esto únicamente aplica para las empresas que venimos facturando bajo la normatividad anterior de factura electrónica, que es el decreto 1929 y el decreto 14465 del 2007. A nosotros, y digo a nosotros porque PRAE ya factura bajo ese modelo de facturación, ya nos obligaron a facturar electrónicamente y tenemos un plazo máximo de 6 meses para implementar factura electrónica, ¿ok? Nuestra resolución de factura electrónica ya caducó el 31 de diciembre. O sea, hasta esa fecha, la DIAN y nosotros podíamos facturar bajo la resolución que teníamos de facturación electrónica. De ahí hacia atrás son las fechas del plan piloto, que eso ya lo cumplieron los proveedores tecnológicos o las empresas que decidieron no irse a través de proveedor tecnológico, sino irse directamente a la DIAN, porque una empresa pues puede tomar la decisión de irse directamente a facturar con la DIAN si tiene la capacidad tecnológica de implementar y desarrollar el componente de integración y irse directamente hacia la DIAN. El decreto 2242 de 2015, pues es el marco que nos indica lo que debemos hacer tanto a nivel tecnológico como a nivel normativo para ajustarnos al modelo de factura electrónica. No sé si queda claro, Carlos, o si hay algo adicional que quieran que me extienda. Perfecto. Sí, aquí hay otra preguntita y es que tú ahorita estabas hablando de 3 meses de implementación y otros 3 meses como de habilitación. Entonces no sé si nos puedes aclarar ese temita, por favor. Claro que sí. Voy a hablarlo desde dos puntos, desde dos aristas. Uno, para los que veníamos facturando bajo la normatividad anterior. La DIAN, con su emisión de la normatividad del 072 del 29 de diciembre del 2017, nos dijo o nos puso en cintura lo que nos dijo: ustedes ya tienen capacidad tecnológica porque vienen facturando electrónicamente. A ustedes ya se les facilita implementar un modelo de factura electrónica bajo el decreto 2242. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es un ajuste a su archivo XML. Entonces, lo que nos dijeron, ustedes tienen a partir de esta fecha 3 meses para implementar factura electrónica. Si a los 3 meses no lo han logrado, ustedes tienen un plazo adicional que lo da el artículo 684 raya 2, que son 3 meses adicionales. Es decir, yo tengo 6 meses como máximo para implementar un modelo de factura electrónica, más los 10 días que nos da la DIAN para la expedición de resolución, que como se los indico en la práctica y en lo que nosotros hemos vivido, se está demorando mucho más tiempo. Es decir, que ese lapso de los 6 meses se puede extender 15 días más o un mes más, porque la DIAN no nos da resolución de factura electrónica. Eso aplica para los que venimos facturando bajo la normatividad anterior. Si la DIAN en algún momento me obliga a facturar electrónicamente, yo voy a tener 3 meses adicionales a lo que acabo de mencionar. Esto ya aplica para las empresas que vienen facturando en papel o por computador. Van a tener como máximo 9 meses para implementar un proyecto de factura electrónica. ¿Qué pasó aquí? Que la DIAN en diciembre, con los borradores que emitió de factura electrónica, muchas empresas tomaron la decisión de irse como voluntarios y no salió la resolución de obligados. Es decir, que ellos se ajustaron a los 9 meses que les va a dar la DIAN para implementar factura electrónica. Y perdieron esos 3 meses adicionales que da la reforma tributaria, que es el 1 de enero del 2019. Como les digo, ese periodo de los 9 meses se puede extender un poco más si la DIAN no expide la resolución de factura electrónica, que pues en la práctica se está demorando. O sea, las empresas que la DIAN obligue van a tener, perdón, las empresas que hayan decidido irse como voluntarios van a tener 9 meses para implementar factura electrónica, y las empresas que la DIAN obligue, si lo llega a obligar, van a tener 6 meses para implementar factura electrónica, Carlos.
Aló. Aló. Perfecto. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Creí que me habías Te escucho. conectado. Ok. No, dale, tranquilo. Te escuchamos todos. Muchas gracias. Hay algunas inquietudes que de pronto ahorita más adelante las voy a seguir resolviendo en la otra parte de mi presentación. Y si tenemos otras dudas que hayan quedado, pues al final igual vamos a estar José y yo respondiendo las preguntas para las personas que se quieran extender un poquito más de tiempo. Ok. Entonces, porque pues la idea es como estar entre la horita que tenemos para la presentación. Entonces, nuevamente voy a ponerme como presentador Perfecto. y, Igual, Carlos, que te quería agregar, si quieres, claro que sí, te comparto un material de la línea de tiempo para claro que que, sí, pues, igual tú se lo envíes a todas las personas que están participando de la WebEx. sería perfecto, Listo, exactamente, señor. muchas Ok. gracias. Listo. Perfecto. Entonces, yo creo que ya todos están viendo mi pantalla nuevamente. Muchas gracias nuevamente, José. No, señor, Ahorita con vamos a gusto. yo voy a enviar vamos a enviar un correo al final con las dos presentaciones para cualquier duda que tengan. Con muchísimo gusto nos pueden volver a contactar. Igual al final, pues vamos a hacer otra sesioncita de preguntas. Perfecto. Entonces, muy bien. Básicamente, como decía José, en este momento hay dos opciones para adoptar la facturación electrónica, para habilitarse como facturador electrónico. Una opción es a través de la habilitación del software propio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía José ahora, que los que tengan la capacidad técnica para habilitarse directamente ante la DIAN sin pasar por un proveedor tecnológico lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Todos los que están aquí en esta presentación son empresas que tienen SAP y, y por supuesto, pues nosotros tenemos una opción de habilitar directamente el SAP para habilitarse como como facturadores electrónicos directamente ante la DIAN. Entonces, digamos que para surtir, digamos, para surtir eso, pues acá tenemos una opción. Esa opción, como lo mencionaba José ahora, es prácticamente desde SAP enviarle toda la información directamente a la DIAN, ¿sí? Y también enviarle la información a los adquirientes según como lo establece el decreto 2242. Por otro lado, también en esta parte, pues también las compañías tienen que dar de alta su software. Realmente lo que uno está habilitando como tal es el software, no la compañía como tal. Entonces, en este caso, pues ustedes tienen SAP, dan de alta la versión de SAP que tienen. Lo que nos da la DIAN es un identificador de software, nos dan unos accesos a sus servidores de pruebas y ahí ellos en ese punto nos dan ya una resolución de facturación de pruebas. Entonces nos dan una clave técnica con la cual nosotros vamos a hacer todo lo que es el cálculo del CUFE directamente desde SAP y ahorita más adelante vamos a ver esa partecita. Y la otra opción que tenemos, que digamos que es un poquito la más común, es la habilitación con software de proveedor tecnológico, que es lo que mencionaba también José ahora. Básicamente un proveedor tecnológico es un tercero que lo que hace es toda la interacción con la DIAN y se encargan también de interactuar con todo lo que tiene que ver con los adquirientes. Entonces acá prácticamente ustedes que todos tienen SAP, tienen un proveedor tecnológico aquí en la mitad, ese proveedor tecnológico recibe las facturas que ustedes emiten en SAP, bien sea en SD o en FI, y ellos se encargan de hacer todo el proceso ante la DIAN, como lo mencionaba José, y también ante los adquirientes que son los clientes de ustedes. Entonces, digamos que teniendo en cuenta eso, en IT Nova tenemos dos soluciones. Tenemos una solución que nos permite hacer todo el proceso de facturación electrónica en SAP por el método de habilitación directa, es decir, habilitar el SAP que ustedes tienen en la compañía, que es donde facturan, para que desde ahí hagan toda la conectividad con la DIAN y cumplan con todo el proceso de habilitación como facturadores electrónicos. En este caso, ni la compañía, o sea, ni tanto ustedes como nosotros tenemos que ser proveedores tecnológicos, no aplica la habilitación como proveedor tecnológico. Aquí simplemente lo que se hace en esta opción es que ustedes van a habilitar es el software con que facturan, que en este caso es SAP, por lo cual no necesitan ser proveedores tecnológicos ni cumplir con los requerimientos que tienen hoy en día los proveedores tecnológicos. Entonces, digamos que esa es como la primera opción que nosotros tenemos, ¿bien?
la primera opción. Y la segunda opción que tenemos es un módulo de integración para el proveedor tecnológico. Entonces, en caso de que ustedes decidan hacer su proceso de facturación electrónica a través de un proveedor tecnológico, nosotros tenemos un monitor que me permite toda la integración, el monitoreo con y control con el proveedor tecnológico. Es decir, nosotros nos podemos conectar con la mayoría de proveedores tecnológicos, pero llevar todo el proceso end-to-end desde SAP. Entonces, digamos que esas son las dos soluciones o dos opciones disponibles que nosotros tenemos en este momento para que ustedes se puedan habilitar como proveedores tecnológicos. Entonces, en la primera opción, que es donde ustedes hacen la facturación electrónica directamente conectándose con SAP, entonces acá lo que hacemos es que adoptamos la facturación electrónica mediante la opción de habilitación de software propio. Este proceso habilita tanto el proceso de emisión como de recepción de facturas, porque eso es importante también. Hay que tener en cuenta que hay que emitir, pero también cuando somos clientes, pues los proveedores también nos envían las facturas de manera electrónica. Entonces, básicamente este proceso que tiene es un proceso que realmente pues no es tan complicado. Simplemente ustedes en este momento están facturando desde CD o desde FI, ¿sí? Nosotros tenemos acá un motor de generación, un motor de facturación electrónica que lo que hace es que calcula el XML, genera el XML, calcula el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica. Hacemos un llamado para ponerle la firma digital a ese XML y llamamos el web service de la DIAN. Bien, con ese web service de la DIAN nos hace unas validaciones. En este momento está haciéndole 8 validaciones a la factura. Nosotros recibimos ese log de errores, actualizamos un monitor, al tiempo de que también nosotros tenemos un portal de adquirientes que este portal está fuera de SAP y está desarrollado en Java, y ese portal pues tiene todos los documentos en PDF, todas las facturas, notas crédito y notas débito publicadas en PDF o en XML. Y posteriormente acá el adquiriente de ustedes puede hacer el rechazo de la factura. Una vez haga el rechazo, tenemos una integración para que actualice el monitor, y en este punto lo que se hace es que se le envía una notificación al usuario encargado de esa factura, alertándole de que ya un adquiriente pues solicitó el rechazo de la factura. Entonces, lo que hablábamos ahora antes con José es que entre el momento en que yo genero la factura en SAP y el momento en que se la notifico a la DIAN pueden pasar 48 horas. Entonces, acá hay algunos procesos que en algunas compañías toca ajustar en la parte de SAP. Sin embargo, pues tenemos 48 horas para poderle notificar esa información a la DIAN. Bien. Dentro de ese monitor de facturación electrónica que tenemos, estos son programas que nosotros hemos desarrollado en ABAP. Ese monitor básicamente lo que hace es que se puede programar en un job de fondo o en línea para que él tome de cada determinado momento toda la facturación que se ha generado en FI o en SD y me genere la facturación y se la envíe directamente a la DIAN. Todo esto nos va a quedar en una trazabilidad bien importante que lo vamos a ver más adelante. Tenemos también el monitor de facturación electrónica. Este monitor lo que nos permite precisamente es poder ver todas las facturas que generamos, todo el control, todo el envío que le enviamos a la DIAN, el log que recibimos de la DIAN, y desde aquí digamos que podemos tener toda la trazabilidad de nuestro proceso de facturación electrónica. Entonces, lo interesante acá es que yo no tengo que ir a otro portal de un proveedor. Simplemente desde este monitor yo veo qué llegó de la DIAN, qué me recibió de la DIAN, qué me ha rechazado mi cliente o qué quedó ya aceptado, porque aquí ya, digamos, hay aceptaciones tácitas también, que es cuando el adquiriente no se manifiesta, entonces ya esas facturas quedan aceptadas o esos documentos. Tenemos un portal de adquirientes también. Ese portal de adquirientes básicamente nosotros lo desarrollamos en Java y lo entregamos con el proyecto para que sea instalado por ustedes on-premise, y básicamente se desarrolló para cumplir con ese decreto 2242, en donde al adquiriente de ustedes se les puede entregar a través de ese portal la factura en formato electrónico, que es el XML, en formato digital, que es el PDF, o ellos pueden imprimir desde ahí mismo el documento.
Entonces, básicamente, los adquirientes lo que pueden es validar la factura desde ahí, visualizar el documento en PDF o en XML, o rechazar la factura, que digamos esto es como lo más nuevo que tenemos ahora, y es que el cliente en un periodo de tiempo determinado, el cliente de ustedes puede rechazar esa factura. Entonces, en el caso de que la rechace, el WhatsApp actualiza el monitor y le envía un correo al usuario para que ya el usuario desde el monitor pues determine si hace sentido si acepta ese rechazo, y en ese caso pues tendría que entrar a anular la factura con una nota crédito, y ese proceso vuelve y digamos, surge todo el paso ante la DIAN. Muy bien. Entonces, digamos que este es el look and feel del portal de adquirientes. Como les decía, es un portal que está hecho en Java, que el portal lo entregamos nosotros instalado en los servidores de ustedes. La idea es que este portal no va a tener información de facturación, no vamos a estar duplicando. Simplemente cuando un cliente entra al portal, simplemente él entra y ya él está consultando en SAP las facturas que está consultando el adquiriente. Entonces, este es el look and feel. Aquí la idea es que el portal pueda ser embebido en la página web de las compañías, o si ya tienen algunos servicios para sus clientes, pues lo puedan usar esa misma funcionalidad. Acá, como les mencionaba, pues acá tenemos las facturas que el cliente quiera consultar, tenemos los estados de la factura, si fue rechazado, si fue aprobado. Acá pueden bajar el PDF, pueden bajar el XML o pueden solicitar el rechazo de la factura. Es una funcionalidad bastante sencilla, pero simplemente la hicimos para poder cumplir con toda la normativa de la DIAN y para que desde acá se pueda hacer las consultas directamente ante SAP. Muy bien, ya lo que tiene que ver con la recepción, entonces en la recepción de la factura, acá lo que tenemos previsto es un web service o un servicio FTP, en donde bien sea el proveedor nos haga el envío del XML, ya en calidad de recepción, recibimos ese archivo XML y actualizamos un monitor de recepción. Ese monitor de recepción es un monitor que trae todos los campos del XML, me lo deja en un monitor con toda su información para que el usuario de SAP, que en este caso es el usuario que hace la recepción de facturas, pues ya puede hacer un procesamiento manual o automático según el procedimiento de cada compañía. Bien, acá como opcional, pues tenemos un procedimiento semiautomático que nos permite, una vez hayamos llevado ese XML al monitor de recepción, pues haya una persona que complemente alguna información, porque lo que nos hemos dado cuenta es que ese XML, pues lastimosamente no viene con toda la información que se requiere para nosotros poder hacer el proceso completamente automático en SAP. Entonces acá hay algunos campos que no vienen, pero pues que en algún momento a ustedes lo pueden negociar con su proveedor, porque de todas maneras el XML viene con muchos campos que se pueden usar para que podamos hacer lo que es la entrada de mercancía y la recepción de la factura de manera automática, y ustedes hagan pues un provecho de que ya viene esa factura en un modelo de XML. Bien. Ya pasando, digamos, al módulo de integración con proveedor tecnológico, entonces, este es un módulo que tenemos para las compañías que quieran hacer la habilitación a través de un proveedor tecnológico. Nosotros ya estamos haciendo 3 proyectos de estos con diferentes proveedores tecnológicos. La mayoría de proveedores tecnológicos lo que disponen de un servicio web o de un FTP en donde ellos le piden a ustedes que le envíen la facturación que van generando en SAP. Entonces, la idea también es tener la gestión, el control y el monitoreo del envío al proveedor tecnológico de la información de facturación y también la recepción. Entonces, acá digamos que ya lo que hacemos es que no invocamos a la DIAN, sino que llamamos directamente a un proveedor tecnológico, y lo mismo en la parte de recepción. Entonces, este proceso es un poquito más sencillo. Digamos que acá lo que tenemos es que igual tenemos nuestro motor de facturación electrónica que extrae toda la información de CD o de FI. En este punto lo que hacemos es que ya llenamos ese mismo XML, pero en este punto no tenemos ni el CUFE ni la firma digital. ¿Por qué? Porque eso lo hace directamente el proveedor tecnológico. Entonces, esa información se le envía al proveedor tecnológico
ellos se encargan de hacer todo el llamado y el llenado de la información a la DIAN. Posteriormente que ellos tengan la recepción de la DIAN, nos devuelven un log con el XML que le enviamos, pero ya ellos le ponen el CUFE, ¿sí? Y ya nos lo devuelven con la factura, con la firma digital. Entonces, digamos que de alguna manera ahí ya el proveedor tecnológico es el que se encarga de esa parte. Y también, digamos, en algunas compañías se ha optado para que el proveedor tecnológico sea el que maneje el formato de la factura o se sigue manejando desde SAP. El tema es que hay que tener en cuenta que si yo lo manejo desde SAP, en ese preciso momento todavía no tenemos el CUFE, ni tenemos el código QR, que es un código, un barcode QR que ya tiene que estar dentro de la factura según el decreto de la DIAN. Entonces, por supuesto, también en esa parte tenemos la recepción. Es igual, solamente que en vez de venir directamente de su proveedor, pues ya el proveedor tecnológico es el que se encarga de enviarnos todas las recepciones de las facturas que vayan recibiendo la compañía. ¿Qué características tienen nuestros dos funcionalidades? Todos tienen integración nativa con SAP. Esto es una aplicación que está hecha dentro de SAP, con lo cual, pues, digamos que tenemos que usar solo un sistema para el proceso de facturación. Desde el mismo SAP podemos monitorear toda la trazabilidad de los documentos, es decir, yo desde el mismo monitor puedo hacer un drill down, ir a la nota crédito, a la nota débito, a la factura, etcétera. Tengo un portal de adquirientes también que es web, que es Java, que no tiene, digamos, necesidad de licenciamiento y que está integrado con SAP para la opción de cuando ustedes se van a habilitar propiamente con la DIAN. Digamos que la flexibilidad de esta aplicación pues nos permite también ajustarnos a diferentes sistemas propios de la organización, es decir, en este momento, por ejemplo, estamos haciendo una implementación en una compañía que ellos quieren que antes de enviar esa factura a la DIAN haya una aprobación previa a través de un workflow. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Los usuarios que ya están familiarizados en SAP, pues obviamente ahorramos tiempo en temas de capacitación, de estar yendo a un sistema y a otro para monitorear todo el tema de facturación electrónica. Y nosotros, digamos que en cualquiera de estas dos opciones, nosotros no cobramos ningún cargo adicional por licencias, la infraestructura es la misma que ustedes tienen en SAP, no hay pagos mensuales o anuales por volumen de facturación. Bien. Hablemos un poquito del tiempo de implementación de nuestras soluciones. Pues realmente esto son implementaciones que son relativamente rápidas. Nosotros estamos hablando de un promedio de 3 meses de implementación. ¿Por qué un promedio? Porque de todas maneras hay unas compañías que se demoran más o menos probando. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos tienen un componente fuerte en lo que tiene que ver con la parametrización en SD. Que hay que parametrizar en SD, hay que parametrizar todo lo que tiene que ver con rangos de números, tipos de documento. Hay algunas compañías que no tienen adecuadamente configurado todo el ciclo de anulación de facturas a través de una nota crédito y nota débito, eso hay que hacerlo. Entonces digamos que aquí hay que hacer algunas cosas en SD que son importantes, aparte pues de lo que ya tiene que ver con las pruebas como tal de la facturación electrónica. Entonces estos proyectos se abordan a través de la metodología SAP. Solamente acá hay una parte que debo resaltar y es lo que tiene que ver con las pruebas de habilitación. ¿Qué son las pruebas de habilitación? O sea, las empresas que quieran habilitar su software, es decir, SAP, directamente con la DIAN a través de esta aplicación que nosotros tenemos que habilitar el software. Para habilitar el software, lo que nos pide la DIAN es que enviemos aproximadamente 500 facturas consecutivas sin error para que ellos en ese momento nos puedan expedir la resolución de facturación electrónica y nos aprueben, nos habiliten el software. Entonces, ese es el tiempo que nosotros nos damos, más o menos de 4 semanas, como les digo, depende de la agilidad de cada compañía, en poder hacer esas pruebas de habilitación. Entonces, el proceso es, hacemos todo lo que es el proyecto, parametrizamos en SAP NSD o NFI, implementamos los desarrollos, los ponemos a punto, nos conectamos con la DIAN, y empezamos, obviamente hay unas pruebas unitarias, unas pruebas integrales. Cuando ya estemos listos, nos conectamos con el sistema de QAs de pruebas de la DIAN, hacemos las pruebas de habilitación que son aproximadamente un mes, y una vez tengamos esas 500 facturas consecutivas sin error, entonces ya obtenemos la habilitación de la DIAN, ellos nos dan una resolución final, nos habilitan el software, pasamos todo a productivo y empezamos a facturar
desde SAP directamente con la DIAN, ¿sí? A partir de ahí, pues ya empezamos un proceso de soporte con nuestra compañía. Por eso tenemos, digamos, después de que salgamos en vivo, tenemos varias opciones de soporte para que ustedes, digamos, que en caso de que la DIAN tenga algún cambio en sus XMLs o algún cambio a nivel técnico, pues tenemos estas diferentes opciones de soporte. Muy bien, estoy aquí corriendo un poquito porque sé que estamos un poquito sobre el tiempo, sin embargo voy a tratar de mostrarles acá, SAP si no se me ha desconectado. Entonces acá estamos en SAP, me confirmo, sí, listo, acá estamos en SAP, como ven pues tenemos varias transacciones, que básicamente estas transacciones, la mayoría son de parámetros en donde hacemos todo lo que tiene que ver la homologación con la DIAN. ¿Por qué? Porque digamos que en SAP tenemos unos documentos, unas clasificaciones que la DIAN lo solicita de otra manera. Entonces acá tenemos las diferentes opciones de parametrización de la DIAN o homologación de lo que pide la DIAN con lo que tenemos en SAP. Esto es multisociedad, con lo cual pues podemos habilitar el software para que sea multisociedad, las diferentes sociedades que ustedes tienen hoy en día. Como les dije, pues acá lo más importante es que tenemos un motor de generación de facturación electrónica donde nosotros ponemos la sociedad, las fechas de la factura, esto se genera en un job de fondo, o también lo podemos hacer en línea, pero depende un poco del volumen de facturación de cada compañía, en donde acá lo que hacemos es que generamos el XML y enviamos a la DIAN. Y tenemos el monitor de facturación electrónica, que este monitor prácticamente lo que me permite es, pues como su palabra lo dice, monitorear todo lo que se le ha enviado a la DIAN. Entonces aquí en este caso tenemos unas fechas de documentos en donde ya le hemos enviado a la DIAN algunos documentos. Como ven aquí todos tienen un estatus de exitosos, tenemos diferentes estatus en donde pues hay un rechazo de la DIAN o hay un estatus de contingencia cuando hay una desconexión con la DIAN, el sistema inmediatamente lo trata de volver a enviar. Acá tenemos también todo lo que tiene que ver con las rutas del código CUF, de dónde queda el XML, de dónde queda el archivo que se le manda a la DIAN en .zip, etcétera. Digamos que acá queda toda la información, lo importante es que el usuario, lo que les decía ahorita, desde el mismo SAP, pues puede hacer drill down y irse directamente hacia las facturas que tiene, el documento de factura que tiene dentro de SAP. Entonces aquí ya pues obviamente estamos dentro de ya el módulo SD, pues con todo lo que es la visualización de la factura. A nivel de la DIAN, cuando nosotros enviamos esos documentos, ¿sí? Cuando nosotros enviamos esos documentos a la DIAN, quería mostrarles que esos documentos los pueden visualizar por el portal del Muisca. Esto se puede visualizar tanto si lo vamos a hacer de método directo o si lo vamos a hacer a través de un proveedor tecnológico. Básicamente acá validamos qué tipo de ambiente tenemos en la DIAN, si es habilitación, si es un ambiente de producción, vamos a decirle al sistema qué documentos queremos revisar y él nos muestra esas mismas facturas que tenemos en el monitor de SAP, pues me van a salir también aquí en el Muisca, ¿sí? Entonces, básicamente aquí en el Muisca simplemente yo marco la factura y aquí puedo ver el detalle de la factura, el detalle que me va a emitir esa factura. Aquí yo creo que no me lo está mostrando porque tenía esta sesión abierta hace ya un ratico. Voy a tratar de visualizar esta factura. Sí, me toca nuevamente cerrar sesión, pero aquí prácticamente podemos ver las validaciones que le hace la DIAN a esa factura y estos son, digamos, que los documentos que yo les decía que tendrían que pasar exitosos allá. Entonces, digamos que aquí lo que estamos viendo es que desde la parte de generamos la factura en SAP y cómo me viene y me queda esa factura aquí directamente en el sistema del Muisca, ya pues cumpliendo con todo el decreto 2242. Bien, entonces digamos que eso es a grandes rasgos lo que hace nuestra solución de facturación electrónica, tanto para la integración con un proveedor tecnológico o aquellos que deseen hacer directamente facturar directamente desde SAP haciendo su vinculación o su habilitación directa.
Para las personas que, digamos, quieren abundar más en estas soluciones, queríamos invitarle a un desayuno de facturación electrónica que vamos a hacer el próximo miércoles 21 de febrero en Bogotá, en el Hotel Royal Metro Hotel. Nosotros vamos a estar enviándoles las invitaciones. Vamos a tener también una persona de Price en esa sesión, pues resolviendo todas las inquietudes que ustedes tienen. Recuerden que nosotros trabajamos en alianza con Price para todo lo que tiene que ver con la parte de procedimientos, toda la parte de implementación, para cualquier cosa que requieran, pues nosotros tenemos ahí el apoyo de Price. Voy a abrir, digamos, ya un poquito la sesión de preguntas. Sé que hay algunas preguntas en relación con lo que estaba explicando José en la primera parte del webinar, y pues también tienen si tienen alguna duda con la solución nuestra, con todo gusto quedan abiertas las preguntas para resolverlas a partir de este momento. Bien. Bueno, vamos a empezar con la primera. Por acá tengo una preguntita donde me están diciendo que si esta conexión con SAP es un módulo nuevo. Esto es un módulo que nosotros en IT Nova desarrollamos. Nosotros hicimos varios proyectos de facturación electrónica en Perú y a partir de esa experiencia nos trajimos, eso es un módulo Z que desarrollamos nosotros. Nosotros tenemos 7 años en el mercado, somos Service Partner, tenemos una mesa de ayuda para todos nuestros clientes de facturación electrónica, entonces lo hacemos nosotros directamente. SAP como tal tiene otra solución de facturación con la cual está abordando una parte de la facturación electrónica que se llama eDocument, pero digamos que es otra solución aparte a esta. Tengo otra pregunta que me dice, ¿estas 500 facturas consecutivas sin error son solo en el caso del software propio o con operador tecnológico? No, con un operador tecnológico no tienes que hacer esas pruebas de habilitación porque esas son las pruebas que ya hizo el proveedor tecnológico previamente cuando se habilitó como software, como se habilitó como proveedor tecnológico. Entonces, en este caso, esas 500 facturas consecutivas que mencionamos sin error es solamente cuando te vas a habilitar por el método de software directo. ¿Listo? Tengo acá otra pregunta, ¿qué empresas tienen ya habilitado SAP como un sistema de facturación electrónica? Nosotros en este momento estamos ya implementando 3 compañías, pues por temas de confidencialidad no puedo decir los nombres, pero yo te puedo enviar un correíto con ese tema. Bien. Me están preguntando cómo sería el proceso si hay que anular una factura. Cuando hay que anular una factura siempre hay que hacer una nota crédito, ¿sí? Una nota crédito en SAP, haciendo referencia a la factura que estás anulando. Hay algunas empresas que eso no lo tienen configurado de esa manera en SD, hay que hacer una configuración en SD para ese tema, porque cuando yo le envío a la DIAN, cuando yo hago una anulación, a la DIAN le tengo que enviar la nota con la que estoy anulando esa factura, entonces se anula a través de una nota crédito, esa factura queda anulada, se envía nuevamente la nota crédito a la DIAN y ahí ya digamos que queda todo el proceso. Me están preguntando por acá que cómo queda el acuse de recibo para la expedición de facturas. Nosotros esas facturas las publicamos a través de un portal. Bien, cuando las publicamos en un portal, en ese momento le podemos también enviar un correo electrónico a la persona notificándole que tiene una factura disponible en el portal. En el momento en que esa persona la ve o recibe el correo o se la publicamos en el portal, ahí queda la hora y la fecha en el momento en que se recibió. Hay un acuse de recibo que lo puede dar la persona en el portal o hay un acuse de recibo tácito, que es cuando la persona no hace nada. Si nosotros ya le informamos, pues simplemente después de un tiempo ya se da un acuse de recibo. Me están preguntando que si la solución que tenemos requiere licenciamiento especial. No requiere un licenciamiento especial. Realmente lo único que tienen que tener en cuenta es que las personas que van a usar la facturación electrónica desde SAP, pues ya deben tener una licencia de SAP, que me imagino que son los que ya usan pues o facturan directamente desde SAP en este momento. Bueno, tengo qué impactos a nivel de logística o ventas hemos visualizado que afectan en la facturación electrónica. Hay algunas compañías que tienen un impacto, digamos que lo que hacen es que hacen despachos con notas de despacho o hacen facturación todo el mes. Al final lo que hacen es que anulan todas esas facturas,
consolidan todo en una sola factura, entonces digamos que todas esas anulaciones ya como que toca eliminarlas, ¿sí? Hay algunos procesos que toca, por supuesto, cambiar. Eso precisamente es lo que nosotros hacemos en el BDP, revisar como cuál es el proceso actual que tiene cada compañía a nivel de facturación, porque esto no solo es integrarse con el proveedor tecnológico, no solamente la parte técnica, sino también hay que ver el proceso de facturación, cómo lo hacen en este punto. No sé si José le ha pasado en alguna compañía que tenga alguna, si me estás escuchando José, si tenga algún proceso que haya que cambiar, digamos, en el proceso de ventas para ajustarse a la facturación electrónica. No, tú ahí contemplas modelos, pues cada modelo y muchas empresas tienen modelos particulares de cómo envían la factura y los procesos que hacen al interior para después hacer anulaciones o poder emitir la factura electrónica. De las empresas que nosotros hemos hecho o que estamos implementando, estamos contemplando pues, varios aspectos relacionados a lo que tú estás mencionando, porque hacen modelos de prefacturación y pues una prefacturación, pues para todos sabemos que no es un tema válido ante la DIAN y estamos validando hacer antes o con el envío de la mercancía o bien la factura o en los procesos anteriores al envío de la factura generar un documento interno para, pues, para hacer la validación de estos documentos. Por ejemplo, te hablo del sector salud, con el tema de glosas que hacen una validación, por ejemplo, cuando despachan temas de medicamentos, que hacen como una validación del medicamento, y estamos en este momento con ellos mirando cómo vamos a hacer esa revisión de esas facturas y de esa mercancía, porque la aceptación, primero que todo, pues los tiempos son muy cortos para hacer la revisión de la mercancía que llegue, que son los 3 días que estamos hablando. Pero es lo que te digo, estamos haciendo validaciones y cada caso lo estamos viendo como particular y lo que debamos elevar a la DIAN para hacerle una pregunta y tener una respuesta a ella, lo estamos haciendo, Carlos. Perfecto, muchas gracias, José. Bueno, yo tengo una pregunta por acá que me dicen que si se pueden enviar anexos con la factura. Sí se pueden enviar. Claro. Quedan también anexados en la solución nuestra, quedan dentro del portal para que las personas, pues los clientes de ustedes los puedan descargar también desde el mismo portal, ¿sí? Tengo otra pregunta por acá que me dice que el PDF que se genera desde SAP se puede seguir utilizando adicionándole el CUFE y la firma digital. Depende, o sea, es decir, si ustedes van a usar un proveedor tecnológico, ustedes tienen que esperar que el proveedor tecnológico genere el CUFE y la firma digital para devolverle esa información y esa información entregarla, o sea, ponerla en el documento, en el formato de factura. Yo ahorita les iba a mostrar acá, si me permiten, tengo acá un formatico de factura, ¿sí? Que generé desde el sistema, sino que no alcancé a mostrarlo. Esta es una de las compañías que estamos sacando ahorita en vivo y ese formatico pues es el formato que tiene normal de venta, simplemente que acá, simplemente que en esta parte de abajo pues ya tenemos que tener en cuenta que ese código QR viene ya con el CUFE y viene pues como con toda la información de la facturación electrónica. Entonces hay que tener en cuenta esto. Nos hemos dado, por ejemplo, cuenta de que algunas compañías de consumo masivo utilizan impresoras de matriz de punto y son muchas impresoras en todo el país, pues tengan en cuenta que también estas impresiones tienen que ir en las facturas por si van a hacer, digamos, ese tipo de facturación. Bien, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que el formato sí puede estar en SAP con el proveedor tecnológico, pero hay que dar una integración de entrada para poder tener los datos del CUFE y de la firma digital. Bien. Me están preguntando por acá que esta pregunta sí se la podemos hacer a José, que las facturas por consignación, ¿cómo se manejan, José? No sé si de pronto has manejado ese proyecto en alguna parte. ¿Aló? Bueno, mientras José aquí nos contesta esta pregunta, me están preguntando si la implementación es virtual o presencial. No es, si la empresa está por fuera de Bogotá, la podemos hacer virtual sin ningún inconveniente. Nosotros estamos en Bogotá
Bogotá, estamos en Medellín, la podemos hacer remoto desde cualquiera de las dos ciudades o en sitio también, ¿sí? Si se decide hacer la expedición directa sin proveedor tecnológico, ustedes capacitan al personal TI de la compañía, así es. Digamos que si nosotros hacemos cuando nosotros hacemos la implementación, nosotros le entregamos todos los desarrollos y todas las configuraciones que se hicieron en SAP a la mesa de ayuda o a los usuarios líderes que se encarguen del soporte internamente para que ustedes mismos puedan soportar la aplicación en un futuro. Bien. Bueno, nos extendimos 10 minuticos más de lo planteado. Tratamos de contestar acá todas las preguntas. Sabemos que este es un tema que pues está ahorita en cabeza de todo el mundo por la obligatoriedad que tenemos todas las compañías. Nosotros vamos a hacer un desayuno de facturación electrónica, como les decía nuevamente, el 21 de febrero. Vamos a estar también a compañía de Price. Entonces, vamos a estar contactándolos para el que quiera asistir, pues vamos a tener un poquito más de tiempo, allá nos vamos a poder ver cara a cara y en esa medida pues ustedes van a poder solucionar todas sus inquietudes. Tengan en cuenta también que la obligatoriedad está para el 1 de enero del 2019, para que puedan hacer sus proyectos con tiempo. Estos son proyectos que igual son proyectos, sea que lo hagan con un proveedor tecnológico o a través de una solución directa. Tener en cuenta que igual sí o sí hay que hacer una integración con SAP, hay que hacer una parametrización, hay que mover procesos, hay que hacer ciertas cosas internas, entonces para que no se dejen coger del día con este tema. Bien, el desayuno inicialmente lo vamos a hacer en Bogotá, estamos planeando hacerlo en otras ciudades como Cali y Medellín y les estaremos informando pues oportunamente cuándo vamos a hacer esos desayunos en las otras ciudades. Entonces, no siendo más, quedan mis datos de contacto. Mi nombre es Carlos Marín, soy socio director de IT Nova. Cualquier duda están mis datos, les vamos a enviar un correo también con los datos de José, con la presentación de José, con nuestra presentación y con todo el gusto quedamos aquí abierto a todos nuestros canales para que cualquier duda o inquietud que tengan, con muchísimo gusto, sin ningún compromiso, se la podemos resolver. Bien, entonces José, agradezco mucho tu presencia. Quedamos entonces en contacto. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos. Hasta luego.